Continuamos con más de Buenos Días RD. Gracias por seguir con nosotros. Señores, está Expo Banreservas, donde pueden adquirir con financiamiento su vehículo y pueden hacerlo en Espaillat Motors, la agencia del país. Espaillat Motors está en Moca, está en Santiago y también está en el este de la República Dominicana. Aprovechen las ofertas y los financiamientos con el Banreservas y Espaillat Motors en esta Expo Autoferia. Por otra parte, señores, dice que ya arrancó la repatriación de haitianos en gran escala. Vamos a ver, esta es la primera semana o los primeros días de la gran meta que se ha puesto el gobierno dominicano. Por otra parte, hay que seguir hablando del tema definitivamente de la operación Camaleón. Esta es la operación del Intran, del Ministerio de Defensa y todos los involucrados que hay en este caso, donde se está esperando se conozcan medidas de coerción. Este caso, señores, se habla que supuestamente la corrupción en el Intran inició desde el año 2017. Se dice que marcó el inicio del entramado de esta corrupción dentro del Intran, según dice el Ministerio Público. O sea, desde la gestión, entonces, desde el gobierno de Danilo Medina, del PLD, si fue en el 2017, el PRM entra en el 2020. Se dice que fue en el 2017 que marcó el inicio de un alegado entramado de corrupción que involucra el sistema de semáforos y de videovigilancia en el Gran Santo Domingo, por el que fueron apresados 7 personas, incluyendo el empresario José Ángel Gómez Canán Jochi Gómez y el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Veras. De acuerdo al documento, en el 2017 Jochi Gómez fue favorecido con varios contratos estatales en el país. Se dice que el otorgado a la empresa de Color SRL, escrito con K, de Color SRL, de la que Gómez es cogerente, junto a Rogelio Ramón Uruña Aguilar, encargado de la emisión de licencias de conducir, que acumuló ingresos por unos 4.655 millones de pesos, cobrando 805.69 por cada licencia de estas. El documento cita además que en el 2020, Jochi Gómez se benefició de un contrato ilegal consistente en un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Defensa y su empresa Auris SAS, aunque este contrato no figura registrado oficialmente, pero sí se hizo. Transcor Latam SRL, la orden judicial indica que Gómez Canán compró en mayo del 2022 el dominio transcor.com.do y que había usurpado la identidad del alemán Jörg Brinkmayer para crear fraudulentamente Transcor Latam SRL. Posteriormente, utilizando correos falsos, solicitó a un abogado registrar la empresa en República Dominicana. El documento indica que en julio del 2022 fue registrada el Transcor Latam SRL en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, aunque la investigación demostró que este señor, representante de Transcor Latam en Estados Unidos, tenía relación con esta empresa o sus involucrados. O sea, que no fue exactamente con Hugo Veras que comenzó toda esta mafia. Comenzó entonces desde el gobierno del PLD, por lo que entonces hay funcionarios del pasado gobierno, o sea, del gobierno del PLD, involucrados en estos casos. Me imagino que irán a ser citados, que se están siendo investigados y que en algún momento serán detenidos, porque si viene desde el 2017, repito, hay otros actores entonces involucrados también en esto. Se habla de desviación de fondos. La orden de arresto indica que el proyecto de modernización del sistema de control de semáforo, resemafórico, contemplado en el plan anual de compras y contrataciones del Intran, estaba presupuestado para 104 millones. Sin embargo, en enero del 2023, Hugo Veras, en coalición con Fran Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Vaquero, Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez y José Ángel Gómez Canán Jochi establecieron una asociación criminal para desviar fondos, así le llama el Ministerio Público. De 104 millones de pesos, el proyecto fue incrementado sin justificación a 1.200 millones de pesos. Un aumento
de 1.053%. El documento señala que no existía documentación técnica ni financiera que justificara el costo de este proyecto. Son parte de las cosas que ya se están conociendo y que está hablando y presentando el Ministerio Público. Entonces, en ese mismo caso, también decir que el DNI dice que le avisó a Hugo Veras, que le advirtió más bien a Hugo Veras, que era el director del Intran. El DNI hace esta afirmación sobre la confidencialidad y el control debía ser exclusiva del Estado antes de que fuera definida la licitación del proyecto de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo. El Departamento Nacional de Investigación, DNI, envió una carta a Hugo Veras donde le advertía se debía mantener bajo estricta confidencialidad y en un exclusivo control del Estado la plataforma de los semáforos. En la misiva que fue enviada al exdirector del Intran por Luis Soto, director del DNI, este hizo una serie de consideraciones que se debían evaluar de manera minuciosa antes de finalizar esa licitación, debido a que el proyecto suponía una dependencia tecnológica importante. Entonces, hay contradicciones aquí. ¿Quién está diciendo la razón? Dijo Hugo Veras días antes de ser detenido, de hacer el allanamiento en su vivienda, que las demás instituciones que deben hacer su rol y su papel en todo esto antes de que él aprobara esa licitación, lo dejaron solo. Eso fue lo que él dijo. Sin embargo, ahora sale esto que supuestamente el DNI le advirtió a él. Le advirtió. Pero parece que si fue así, entonces Hugo le hizo caso omiso. Pero en ese mismo orden que también Hugo Veras se refirió cuando habló hace unos días a nivel nacional sobre este tema, que no había hablado en el año entero y que tal vez también sorprende. Yo decía ayer que él hablara horas antes, vamos a decir, de ser detenido. Entonces uno se pregunta, ¿ya él sabía de esta detención? ¿O lo detuvieron por esta entrevista que él dio? ¿Cuál de las dos fue? Dice el papá de Jochi Gómez que esa orden estaba desde el viernes, o sea, que fue antes entonces de él salir al medio de comunicación. Miren, Carlos Pimentel, que es de compras y contrataciones, el de la Marcha Verde, ese mismo, habla sobre la conversación o lo que dijo Hugo Veras. Y él le llama a Hugo Veras, le dice que él será prudente ahora, pero que hay mucho de qué hablar en este caso. El director del Gabinete de Transparencia del Gobierno calificó los argumentos del exfuncionario como opiniones apresuradas, ya que serán en el tribunal cuando deberán discutir esos aspectos. El director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, se refirió al proceso de realización por el Ministerio Público en el que resultó arrestado Hugo Veras. Pimentel respondió a la posición de Veras, quien asegura que todos los mecanismos de control fallaron en la etapa de la licitación. Eso fue lo que dijo Hugo Veras con el caso del contrato con Transcorp Latam SRL. Pero él califica esto como argumentos, Carlos Pimentel, y dice que hay mucho de qué hablar y mucho que conocer sobre ese tema, y que él también devolvió varias veces esta petición. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando en este caso? El Ministerio Público que haga su trabajo de investigación bien, es lo que espera el pueblo, pero repito, no nos lleven mucho de esta película. No nos lleven mucho de esta película para que no nos quedemos nada más y nos olvidemos de los problemas reales que tiene la República Dominicana. En ese mismo orden, el padre de Jochi Gómez salió a la defensa, como un super papá, ¿verdad? Bueno, los padres hacemos eso, defendemos a los hijos y los apoyamos. Aunque él dice que él no está de acuerdo con lo mal hecho, aunque venga de un hijo. Pero él defiende, justifica a su hijo Jochi Gómez. Dice que su hijo, este es el señor, el periodista Guillermo Gómez, PRMista, que también ha dicho que en su propio gobierno están investigando y le detienen a su hijo. Cuando él lo dice públicamente, estamos en mi gobierno. Dice que Jochi trajo a Mike Pompeo porque lo querían acusar de terrorismo. Recuerden que también, 2 días antes de ser detenido Jochi,
pues había presentado una conferencia. Dijo que va a defender a su hijo y acusó al director del DNI, Luis Soto, en su detención. El periodista Guillermo Gómez reveló que su hijo Jochi Gómez, detenido ayer por las autoridades, trajo al país al exsecretario de Estado de Estados Unidos porque lo querían acusar de terrorismo y sabotaje con los semáforos. Afirmó que defenderá a su hijo y dijo que su apresamiento se había dispuesto desde el pasado viernes, aunque fue ayer que se ejecutó, o sea, antes de ayer. Se definió como un padre responsable que defenderá a su hijo, pero no importa si mi hijo Jochi ha violado la ley, ha violado algo, tiene que responder ante la justicia y defenderse. Pero quiero agregar lo siguiente, dice Guillermo, al pueblo dominicano. Tienen que darse cuenta que ahí hay unos celos en una comunidad de inteligencia. El hecho de que Jochi se representara y que trajera al país al exdirector central de inteligencia y es secretario de Estados Unidos de los Estados Unidos fue producto de su viaje a Washington, por lo que querían acusarlo de terrorismo. No lo querían acusar. Lo están acusando, señor Guillermo. Lo están acusando. También él habló y dijo que estos contratos, lo mismo, venía desde de la gestión del PLD. Entonces le está acusando al director del DNI, dijo que tiene informe de lo que le han hecho Luis Soto, actual director del DNI, con Jenny Berenice Reynoso, directora de la persecución del Ministerio Público. Defenderá a su hijo, sostuvo que no apoya ilegalidades y que ni siquiera sean de sus hijos, pero que es un papá responsable y está haciendo directo y acusando al director del DNI. Él dice que va a hablar en su programa de televisión y que va a dar más explicaciones sobre este tema, sobre esta película, ¿verdad? Del caso del Intran. Vamos a escuchar a Carlos Pimentel, donde habla y dice parte de lo que di a conocer ahora, que él manifestó con lo que habló Hugo Veras antes de ser arrestado en un medio de comunicación. Ok, no lo tenemos. Está bien. Pues me dejan saber cuando estén listos, por favor. Pero esto pica y se extiende, el tema del Intran. La abogada, o una de las abogadas, o uno de los abogados, porque son abogados tanto hembras como varones, de Hugo Veras, pero en este caso Laura Costa, que la vimos la noche del allanamiento, que estaba en la casa de Hugo, que llegó, aunque no le dejaron entrar, ni le quisieron dar la orden del allanamiento, dice que al niño de Hugo Veras, al de 9 años, no al de 5, al de 9 años, le apuntaron con un arma de fuego. Y esto es grave. Sabemos que aquí se dan muchísimos allanamientos y atropellos. En los barrios diarios, todas las noches, todos los días, se da esto y que no le importa que haya niños, mayores, ni nada que ver. Que ahora fue un rico. Bueno, pero es el que más conocemos. Tal vez algunos se quedan callados y no se expresan por lo mismo, por temor. Por temor. Un agente apuntó con un arma al hijo de 9 años del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre durante el allanamiento en la residencia de Hugo Veras. Así lo denunció Laura Costa, la abogada del exdirector del Intran, quien dijo también que además del menor que supuestamente la gente apuntó a la madre del exdirector del Intran, luego se generó un intercambio de palabras por la presunta acción que terminó luego con la intervención de un fiscal que fue que entró entonces, llegó y arregló la situación. Señores, yo les voy a decir algo, lo he dicho, el mal manejo de los policías. Entonces los fiscales no deben de entrar a tiempo con los policías para evitar ese tipo de situaciones. Demanden, aunque tengan en la justicia, demándenlo también, una contrademanda. Porque que el papá esté involucrado en algo, sí o no, es el papá, no los niños, no la madre de él. Además, voy a decir algo, y no estoy defendiéndolo porque ya lo dije, no estoy defendiendo a Hugo Veras. Al contrario, que lo investiguen. Pero Hugo Veras iba todos los días a Sol FM a hacer un programa. Pero Hugo Veras dio una entrevista 2 días antes y lo encontraron en su casa. Estaba huyendo, no lo habían citado. ¿Por qué no citarlo? Y hacer como con Jochi, dejarlo detenido ahí. No, tenía que ser el aparataje en su casa con los niños.
Y pasa con muchísimos ciudadanos que también hacen allanamiento y andan ellos trabajando y saben dónde buscarlo y saben cómo apresarlo, pero van a la casa a romper cosas. Porque en los barrios sí es que mal. En los barrios le ponen droga, le rompen la puerta, le rompen los closets, le tiran todo al piso. Es peor todavía, claro. Pero miren el caso de este niño, de los niños, porque son menores de edad. A uno le apuntan con una pistola a un niño de 9 años y el otro hace una crisis porque dicen que no le maten a su papá. No se estaba escondiendo. No había necesidad de hacer ese aparataje. Y tenemos un año diciendo lo mismo. Investiguen el caso del Intran. Y para llegar al final a hacer esto, que es de forma ilegal, porque eso no está contemplando la ley de la República Dominicana, que se hagan allanamientos de esta manera. Entonces, ahí está la abogada de Hugo Veras hablando sobre este tema. Legisladores también están opuestos, legisladores del propio PRM están opuestos a la forma, han criticado la forma en que hizo el Ministerio Público estos allanamientos, o el allanamiento específicamente, vamos a ser claros, a Hugo Veras. Vamos a escuchar a los legisladores dar su opinión con relación a este tema. Tiene que saber llevar también, tiene que hacer las cosas por las reglas, por la ley, como manda la Constitución Dominicana, y no cometer abuso con ciudadanos sin anticiparles que está pasando por un proceso de esa naturaleza. Tenemos nosotros una constitución y estamos reforzando una constitución que sea una constitución más garantista para que los poderes puedan actuar libremente, pero es la forma. Yo creo que hay que respetar siempre la integridad de quien sea. Y que en este caso, una persona como Hugo Vera, que yo creo que es, hasta este momento, que es una persona decente, honesta, él debió ser tratado con la decencia que se ha comportado Hugo Vera en la vida entera. Lo que tiene que hacer, investigar sin atropellar y que la investigación pueda dar sus resultados, porque a veces, particularmente a mí no me convencen las investigaciones, que de repente hay personas que están 6, 8 meses, hasta un año en la cárcel y al final tiene un juez que desestimarlo porque no hay ningún tipo de acusación que lo pueda sustentar. Ahí está la opinión de los diferentes legisladores con relación al allanamiento que se hizo en la casa de Hugo Veras. También vamos a escuchar entonces lo que habló Carlos Pimentel sobre lo que trató Hugo Veras en la entrevista que se le hizo días antes de ser apresado. Adelante. Nuestras funciones, nuestras competencias, hemos cumplido de acuerdo al mandato de la ley 340 y ese caso se encuentra ahora en otras instancias, en manos del Ministerio Público, el cual está cumpliendo también con sus funciones y sus responsabilidades, y nosotros pues nos reiteramos a la orden del Ministerio Público para cualquier información, cualquier documentación que requiera con relación a ese caso. Mira, son juicios, son opiniones. Cuando el Ministerio Público presente la solicitud de medida, cuando exista acusaciones, imputaciones, será el escenario por excelencia para discutir todos los aspectos vinculados a este caso. Y nosotros estaremos en la disposición de ir a cualquier instancia a defender nuestras actuaciones de cara al país como hemos hecho siempre. Yo me río porque yo recuerdo a Carlos Pimentel al principio de este caso, hace un año, que no fue eso lo que dijo. Pero bien, vamos a seguir esperando qué va a pasar con este proceso de la operación Camaleón, así le llaman. Sí, porque ahora el nombre... El otro día eran nombres del mar, ahora ya lo están variando. Miren, defensa de Jochi Gómez asegura que no corresponde que lo procesen por terrorismo. Dice el abogado de Jochi que ni siquiera al joven que tiró como la bomba en el metro ni siquiera a ese se le puede llamar terrorismo. Recuerden que ese mismo abogado fue que dijo que ellos tenían la capacidad y que podían apagar los semáforos días antes. Recordemos ese caso. Claro, ellos dicen ahora que Jochi no tuvo nada que ver con eso y quieren acusar gente de las mismas autoridades actuales que fue que hicieron ese apagón. Entonces yo creo que investigue bien el Ministerio Público a ver quién es el culpable o no. Pero él dice eso, que no lo pueden procesar por terrorismo, pero son por lo que le están procesando, lo van a procesar, mejor dicho, se le va a conocer la medida de coerción. Entre ellas está lavado de activos,
terrorismo, falsificación de documentos y un sinnúmero de temas más. Cuando él fue abordado, Carlos Balcácer explicó que el caso no reúne los elementos para que se presente una acusación por terrorismo a su cliente. Cada infracción, dice él, que tiene elementos que lo caracterizan, que el jovencito ese que lanzó la bomba, dice él, no se conjuga con los elementos que caracterizaron eso, ni siquiera apagar un semáforo. Si en semáforos eso no entra dentro de terrorismo de acuerdo a lo que dice la ley de terrorismo, dice el abogado Carlos Balcácer, que es uno de los abogados de defensa de Jochi Gómez. Tiempo de irnos a publicidad. En breve más de Buenos Días RD.